Invincible fue toda una sorpresa durante el estreno de su primera temporada y que desde entonces no ha hecho más que seguir sorprendiéndonos a nosotros los fans por su historia tan buena que nos ha dejado a todos expectantes con lo que pasará después, con el estreno de cada temporada. Pero con todo ese éxito surge una pregunta en cuestión. ¿Invincible es todo lo que el género de superhéroes necesita? ¿Por qué es tan popular? ¿Qué hace tan buena a Invincible? Bueno, pues el día de hoy repasaremos por qué es tan buena. Invincible llegó en un punto donde las películas y el género de superhéroes en general se empezaba a sentir cansado y repetitivo, porque creíamos que ya todo lo que se podía hacer con este tipo de historias ya se había hecho, porque Marvel y DC ya se habían encargado de mostrarnos hasta el cansancio la típica historia de origen del superhéroe. Pero es aquí donde Invincible nos sorprendió y no solo innovó, sino que también reinventó lo que el mito del superhéroe podía ser. Y es que la historia de origen de Invincible sigue la típica estructura de una historia de superhéroes cualquiera, en la que seguimos a Mark Grayson, el hijo de Omni-Man, el superhéroe más grande de todos los tiempos, que al llegar a la adolescencia obtiene esos poderes y decide convertirse en un superhéroe inspirado por su papá. Y es que la historia hasta aquí suena bastante genérica y normal, pero las cosas dan un giro de tuerca completo en el primer episodio de la serie, donde vemos que la típica trama de superhéroes que creíamos que seguiría la línea normal de la serie cambia drásticamente, mostrándonos que Omni-Man no es quien creíamos que era al matar a los superhéroes más grandes del planeta. Y es que ciertamente esta escena resulta bastante impactante porque toma por sorpresa al espectador, ya que la trama aprovecha esta típica línea argumental de lo que una historia de superhéroes crees que debería ser, para poder imaginar cómo es que la historia seguirá su curso, llevándote a una dirección hacia donde tú crees que sabes cómo las cosas van a pasar, para después mostrarte de la forma más cruda y grotesca posible, como si de un golpe de realidad se tratara, cómo la historia no va a ser como tú esperas que fuera, y cómo es que esta historia que estás por ver no es la típica historia de superhéroes que ya habías visto antes. Y es a partir de aquí que todas las cosas para Mark empezarán a ponerse mal, debido a que la primera temporada se encarga de construirnos la relación de Mark con su padre como un vínculo estrecho de una forma magistral, ya que incluso su cruzada como héroe se ve fuertemente influenciada en la búsqueda de aprobación de su padre, cosa que lo llevará ciegamente a convertirse en un héroe y a seguir el camino de la justicia, o de lo que él creía que era la justicia, basada en las falsas expectativas de lo que su padre le había hecho creer, cosa que no hace más que agregarle más peso a la batalla final entre padre e hijo con la que culmina la primera temporada, ayudando no solo a que tenga mucho más impacto narrativamente la traición de Omni-Man, sino también creando un momento doloroso y difícil de ver como espectador, en el que no queda nada más que sentarnos en silencio a ver cómo el pobre Mark recibe una paliza de su papá, viendo cómo cada esfuerzo para tratar de defenderse es en vano, porque Omni-Man se encuentra en un nivel mucho más elevado, superando a Mark en prácticamente todo, provocando millones de bajas porque Mark no tiene la fuerza suficiente para poder defenderse y poder proteger la Tierra. Sintiendo con cada golpe el dolor de nuestro protagonista en no poder hacer nada para detener a su padre de conquistar el planeta, y de cómo lentamente se va rompiendo cada vez más su relación y la imagen que él tenía de su padre, culminando en este hermoso momento que redefinirá a Mark toda su vida y que sin duda lo hará invencible. ¿Por qué me obligaste a hacer esto? Estás luchando para ver morir a todos los que te rodean. Piensa, Mark. Sobrevivirás a los seres frágiles e insignificantes de este planeta. Vivirás para ver cómo este mundo se convierte en polvo y desaparecer. Todos y todo lo que conoces desaparecerá. ¿Qué te va a quedar después de 500 años? A ti, papá. Aún te tendré a ti. Este momento sirve como un punto de inflexión para los personajes y su desarrollo a lo largo de la serie, empezando por Omni-Man, que deja de lado estas reglas que rigen al Imperio Viltrumite, donde sus bajos instintos asesinos reinan y su despiadada naturaleza les impiden formar vínculos afectivos con otras personas,
o empatía hacia las civilizaciones que ellos mismos se encargan de destruirlas al considerarlas una debilidad, donde parece ser que su única función en la vida es la de conquistar, destruir y matar para el Imperio Viltrumita, siendo la humanidad de su hijo quien lo hace reflexionar dejando atrás al Imperio Viltrumita y su propósito de conquista, llevándolo a replantearse si debería o no quitarse la vida, mostrándonos cómo incluso alguien tan cruel como Omniman puede tener algo de humanidad y bondad dentro de sí. Pero creo que finalmente llegó la hora de hablar del que definitivamente se lleva el mejor desarrollo de personaje de toda la serie, y como no podía ser otro, sino que el propio Mark, donde a lo largo de las 3 temporadas vemos un cambio drástico en la personalidad del personaje, ya que tras lo vivido en los acontecimientos de su traumática pelea contra su padre, Mark decide no ser el mismo, llevándolo a lugares oscuros y tristes de su vida, replanteándose su rol como superhéroe, en si lo que está haciendo debería de seguirlo haciendo o si debería dejar de ser un superhéroe tras ver que no pudo salvar a tanta gente, cosa que lo llevó a entrenar arduamente hasta convertirse en el héroe más poderoso de la Tierra. Viendo cómo es que ahora Mark, motivado por el sentimiento de culpa que tiene con lo sucedido en esa trágica pelea, deja de lado a su vida personal, su pareja, estudios y amigos para tratar de proteger la Tierra, luchando constantemente con el recuerdo y la sombra de lo que su padre algún día fue, tratando de separarse completamente del legado que este dejó de muerte, caos y destrucción, prometiéndose que jamás mataría a nadie y que no sería una mala persona para no convertirse en su padre, siendo muy diferente a sus variantes multiversales, las cuales todas son malvadas, y me parece bastante interesante la forma en la que hacen esto para mostrarnos la humanidad de Mark, poniéndola a prueba a lo largo de toda la temporada, peleando contra villanos que lo orillarán a hacer lo necesario para detenerlos y salvar al mundo, como en la Guerra de los Invencibles contra sus propias versiones multiversales, que contrastan bastante con él ya que todas son malvadas como anteriormente mencioné, y Mark tratando de hacer hasta lo imposible por detenerse a sí mismo. O contra Armstrong Levy, que después de lastimar a la madre de Mark y amenazar a su hermano, sucumbirá ante su ira, haciendo que Invincible lo mate, rompiendo la moral de nuestro protagonista y llevándolo a un camino que seguirá durante la 3ª temporada, un camino mucho más oscuro, que se ve representado ahora en su traje de colores más fríos como el azul y el negro oscuro. Y es justo aquí en la 3ª temporada donde me parece que la serie alcanza su punto máximo y logra llegar a niveles de perfección que no creí que pudieran alcanzar, ya que constantemente con cada temporada íbamos innovando y mejorando y mejorando. Quizá no tanto en la animación, puesto que entiendo que es su único punto débil de la serie, pero el día de hoy no estoy aquí para hablar de la animación. Para eso ya lo han hecho muchas personas. Estoy aquí para hablar de la trama de la 3ª temporada principalmente, ya que esta se ha quedado bastante opacada por estos temas técnicos que la merman. Pero es todo el viaje de transformación de Mark lo que hace que la serie valga la pena, porque podemos ver cómo la serie va preparando a Mark de poco en poco sin saberlo para su pelea más difícil hasta el momento, el enfrentamiento contra Conquest, que es el guerrero viltrumita más fuerte del imperio y que ha sido enviado para conquistar y destruir la Tierra, porque es una máquina de matar imparable y que es prácticamente una fuerza de destrucción imparable a la que Mark deberá hacerle frente como Invincible, siendo este un momento que resulta un agasajo visual por completo gracias a la crudeza y brutalidad de la pelea, que nos permite ver cuánto ha crecido Mark y cómo es que este ha evolucionado en el estilo de pelear que lleva, ya que ahora no se contiene contra enemigos como los Viltrumitas, usando toda su fuerza para poder vencer a Conquest, usando incluso hasta su último aliento para poder detener al villano, ya que Mark no cuenta con la fuerza y la capacidad suficiente aún a pesar de todo su entrenamiento para poder vencerlo. Y eso me parece bastante interesante, ya que la serie nos muestra todo este viaje de Mark de entrenamiento y evolución para mostrarnos una vez más que a pesar de lo mucho que ha avanzado el personaje, aún tiene bastante camino por recorrer y aún necesita de mucha más entrenamiento y experiencia para vencer enemigos como este, teniendo que usar todo a su alcance para poder vencerlo. Y cuando digo todo, es realmente todo, todas sus fuerzas, los escenarios, aprovecharlos, incluso teniendo los 2 brazos fracturados,
rotos y una pierna zafada, usando hasta la cabeza para poder matarlo, ya que no cuenta con nada más en ese momento para poder hacerle frente. Incluso si él le cuesta la vida, tratará de sacrificarlo todo esta vez para evitar que se repita lo que se repitió en el pasado en la pelea contra su papá. Y es por eso que este momento es tan bueno y es tan gratificante de ver, porque es un paralelismo directo con la primera temporada, con esa pelea contra su padre y ese final de temporada que nos dejó a todos con un sentimiento de impotencia al ver que Mark no podía hacer nada. Y ahora, mostrándonos cómo es que la evolución y el avance del personaje le permiten enfrentarse a enemigos mucho más fuertes y lograr salir victorioso. Siendo la pelea contra Conquest la ejemplificación de todo lo que hasta el momento ha sido el viaje y el desarrollo de personaje de Mark como Invincible, viendo a Invincible y a Conquest como dos fuerzas opuestas, como el encuentro de una fuerza imparable contra un objeto inamovible, transformando su pelea en una lucha de ideales por la búsqueda de la verdadera fuerza entre la humanidad de Invincible y todo lo que significa la Tierra contra la ideología de conquista de los Viltrumitas, caracterizada por dejar a su paso un rastro de sangre, muerte y destrucción, ejemplificando la lucha por encontrar el valor de la vida, entre lo que para los Viltrumitas significa insignificante una vida tan efímera como la de un humano, a comparación de lo que para Mark significa el valor de tener una vida, y cómo encontrar la belleza en ella. Siendo esto lo que hace tan bueno a Invincible, el desarrollo de sus personajes y la forma en la que ahonda las tramas tan profundas que toca, mostrándonos que la verdadera fuerza de un héroe no está en sus capacidades físicas, sino en su voluntad humana que le permite levantarse una y otra vez del fracaso, de las derrotas, y no rendirse jamás hasta salir victoriosos, mostrándonos que a veces simplemente un poco de humanidad dentro de nosotros puede darnos la fuerza de un héroe y transformarnos en alguien invencible.